Por estos días, la Universidad Tecnológica del Chocó está pasando por una crisis, pues su rector titular, David Emilio Mosquera Valencia, ha sido retirado del cargo por una decisión del Ministerio de Educación Nacional. Y en su reemplazo ha nombrado a la oriunda de Vallasolano, Chocó, la doctora Vanessa Ruiz Sánchez. En ese sentido, es importante hacerle la claridad a todos los chocuanos de qué es la autonomía universitaria, qué está pasando realmente en la Universidad Tecnológica del Chocó, y para ello es muy importante que expertos en derecho constitucional puedan dar una versión de lo que está pasando en el alma mater del Chocó. Para ello hemos invitado aquí a los estudios de Mario en tu Radio al doctor Luis Alberto Rivera, que es docente de Derecho Constitucional de la Universidad Tecnológica del Chocó, y que nos explique qué es la autonomía universitaria, si el gobierno nacional está sobrepasando sus límites, si está la resolución emitida del gobierno nacional en derecho, si la rectora que hoy está fungiendo como tal en la Universidad Tecnológica del Chocó lo está haciendo bajo las normas, si se violaron las normas estatutarias de la Universidad Tecnológica del Chocó, en fin. De todo eso vamos a hablar aquí, desde la historia de la autonomía universitaria hasta llegar a lo que hoy es la Universidad Tecnológica del Chocó y su autonomía universitaria. Veamos entonces. Bueno, voy a tratar de explicar entre 5 y 10 minutos algo que realmente merece toda una cátedra, un curso de por lo menos medio día sobre la autonomía universitaria, que no es un concepto que se da de la noche a la mañana, sino que la autonomía universitaria es una aspiración tan vieja como las universidades mismas. La primera universidad que se crea en Marruecos en el año 859, es decir, en el siglo IX, es la Universidad de Qarawiyyin, una universidad islámica, una universidad con una relación muy profunda y casi que inescindible con el dogma. Los europeos, un par de siglos después, deciden crear en Bolonia la Universidad de Bolonia en el año 1088, es decir, en el siglo XI. Y tan solo 70 años después, el emperador Federico I Barbarroja le concede algo que se llamó la Carta de Derechos, en donde se habla por primera vez en la historia de libertad de cátedra y de libertad científica. Así que la libertad de cátedra y la autonomía universitaria son tan viejas, como lo dije hace un momento, para las universidades como las universidades mismas. Casi que es fundacional en el concepto y en la institución de universidades para la sociedad humana. Y esta ha tenido muchas luchas. Cuando nace la Universidad de Bolonia, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra tienen una primera lucha que es contra el dogma religioso, es tratar de limpiar la ciencia, de alejarla de las influencias religiosas. Esa fue una primera lucha. Luego la autonomía universitaria o la libertad de cátedra va teniendo unas luchas distintas. Y en el siglo XVIII, perdón, cuando explota la Revolución Francesa, hay un primer gran logro de la libertad ideológica y de la libertad de opinión que tiene un impacto directo con las universidades en Europa en ese momento. Kant dice que no hay mejor forma de comprender la dignidad de un ser humano que aquel momento en el que ese ser humano es autónomo para tomar sus decisiones. A partir de esa concepción de Kant, la autonomía tiene una relación directa además con la dignidad. Así que cuando hablamos de autonomía en las universidades, cuando hablamos de autonomía en el ser humano, estamos hablando también de dignidad universitaria y de dignidad humana. Pero en el siglo XX, esas luchas del saber contra el oscurantismo y del saber contra el dogma ya tienen un tinte diferente, y el tinte es de la lucha de las universidades contra las ideologías políticas, contra las dictaduras. Y hay unos 3 o 4 antecedentes que son importantes conocer ahora para comprender
lo difícil que ha sido construir autonomía universitaria. En el año de 1918 sucede una primera gran revolución estudiantil, que es la revolución o la lucha o el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. En ese momento, los universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba lo que pedían era no intromisión de la dictadura militar, no intromisión del Ejecutivo, y hay una proclama muy famosa de Deodoro Roca que escribe un manifiesto en el que concluye: no podemos dejar de gobernar en nuestra propia casa para buscar nuestra dignidad. Desde ahí empieza a elaborarse una concepción moderna de la autonomía universitaria. En el mayo de 1968 en Francia explota ese movimiento estudiantil con la consigna nuevamente de expulsar la dictadura militar, y la lucha de ese momento era contra el general de Gaulle. En 1971 los coletazos de la Revolución Francesa de mayo del 68 llegan a la Universidad del Valle en Colombia, y en ese momento los estudiantes de la Universidad del Valle protestan contra la intromisión del sector financiero y del gran capital multinacional en las universidades. Toda esa historia concluye en la Constitución de 1991 con un afianzamiento de la autonomía universitaria, y eso tiene dos expresiones hoy actualmente en la Constitución del 91. Primero, si usted observa, las universidades son órganos autónomos, no vinculados con ninguna rama clásica del poder público, ni con la legislativa, ni con la judicial, y mucho menos con la ejecutiva, porque antes del 91 los presidentes nombraban los rectores de las universidades nacionales. Pero eso fue cosa del pasado, que se supone debemos de dejar atrás desde 1991. Y concretamente el artículo 69 de la Constitución, que construye claramente el principio de la autonomía universitaria. Esa autonomía como principio constitucional es refrendada en la Ley 30, la Ley de la Educación Superior en Colombia, en el artículo 28 y 29, si no estoy mal. Pero hoy la jurisprudencia constitucional ha desarrollado y ha aclarado un poco más el alcance de la autonomía universitaria. Se dice que tiene dos dimensiones, una dimensión filosófica y una dimensión de gestión administrativa. Hoy yo creo que nos interesa la dimensión de gestión administrativa, que se manifiesta en varios elementos. Primero, el de la gestión de sus propios recursos de manera autónoma. Segundo, la gestión de su personal administrativo, directivo y docente. Y tercero, la capacidad que tienen las universidades de dictar sus propias leyes o sus propias normas internas. Y esto tiene que ver con la definición misma de la palabra autonomía, que viene de dos voces griegas: auto, que significa mismo, y nomos, que significa ley, es decir, la capacidad de yo mismo hacer mis propias leyes. Y las propias leyes de las universidades tienen una manifestación o una expresión muy clara, que son sus estatutos universitarios. Así que cualquier violación de los estatutos universitarios es la violación flagrante de esa autonomía que durante más de 1000 años, como lo he narrado, se ha venido construyendo. Hoy en día, desmerecer la autonomía universitaria es desmerecer un avance de más de 1000 años para conseguir universidades libres y democráticas, y por lo tanto sociedades libres y democráticas. Entonces, hoy concebir que el gobierno nacional pueda, como antes de la Constitución de 1991, nombrar un rector o una rectora, es obviamente regresar a épocas de las dictaduras militares, y es transgredir claramente la autonomía universitaria, y en este caso concreto los estatutos de la universidad, porque los estatutos de la universidad dicen claramente cómo y qué requisitos debe tener alguien para ser rector de la universidad. Entonces, la reclamación por el respeto a la autonomía universitaria es reclamación simplemente por la dignidad de una universidad, por la dignidad de un pueblo, que se debe ver reflejado en su universidad pública, que en este caso es la única para el departamento del Chocó. Bueno, yo lo que opino es que con la información que tengo, como la que tienen la mayoría de los ciudadanos,
hay un solo hecho que a mí me deja ver con bastante reserva la designación que se hace. Ha rondado por las redes sociales una resolución y un acta de posesión de la señora Vanessa Sánchez Ruiz. Y no es esa la manera como en la Universidad Tecnológica del Chocó se designa y menos se posesiona un rector. Entonces ahí creo que hay unas debilidades bastante significativas del procedimiento de designación. Sabemos que en base o con base a la autonomía universitaria, todo rector tiene dos requisitos: ser elegido por el Consejo Superior y ser posesionado ante el Consejo Superior. Obviamente con unos requisitos sustanciales que debe cumplir la persona y que están ahí definidos en el Estatuto General. Si ninguno de estos requisitos han sido cumplidos, pues yo creo que en un juicio de constitucionalidad habrían bastantes argumentos para comprender que hay una violación del debido proceso y que hay claramente una transgresión de la autonomía universitaria como norma constitucional. Mario, en tu